vi una carta donde mi papá trabajaba fuera y se le pedía permiso para que mi hermana pudiera estudiar la secundaria porque iba a salir de primaria. Entonces, recuerdo que en las letras mi mamá le ponía, no sé qué pienses tú, pero tu hija quiere seguir estudiando. Si le das permiso, manda la respuesta. Entonces, para mí, para mi generación, yo estaba ya en universidad. Para mi tiempo, cuando leí la carta, fue muy eh, duro saber que en ese entonces se tenía que pedir permiso. Para mí fue algo dado, para mi tiempo, ¿no? Yo soy del 90, entonces mi hermana es mucho mayor que yo. Afortunadamente terminó ella una licenciatura, es educadora. Entonces, desde en esos, bueno, yo tuve un cambio distinto, ella es de los 80s, yo de los 90s, entonces esa década, ¿no? Para mí fue algo dado y entiendo que para muchas estudiantes ya fue algo dado, a lo mejor la secundaria. Tal vez la dificultad vino en la universidad, porque en lo que a mí respecta fue la universidad donde fue lo complejo. Entonces en nuestras comunidades que aquí quedamos y que somos pues ya San Quintín, asentadas, sabemos que ahora vemos a muchas, en el caso de las mujeres, ya siendo estudiantes y siendo muy activas, ¿no? Ahora con estas universidades que ofertan becas y que tienen esta oportunidad al acceso a esta beca, pues la educación es algo que ya no es tan compleja. Sin embargo, no estoy diciendo que sea un 100%, habrá. A mí me tocó en este proceso el año pasado de una primaria y me reflejé mucho, más bien reflejé a mi hermana en esa jovencita, iba saliendo de primaria, pero ellos eran personas que se movían, que venían a trabajar, que se iban a Chihuahua, que se iban a Villa Juárez y que regresaban. Entonces ella comentó que tal vez ya no estudiar. Entonces, sí hay, yo creo que sí hay casos en San Quintín. Sin embargo, se ha apostado por este cambio, no solamente desde el tema nacional, sino también el llegar a San Quintín con estas charlas, pláticas, cambian nuestra perspectiva, sobre todo el de nuestras madres, el de nuestras hermanas, ¿no? Yo tengo hermanas muy mayores y ahora entiendo esta, estamos como muy distintas en nuestro pensar, sin embargo, entiendo el por qué ellas tienen esta configuración de su pensamiento en ese sentido, pero no desde un punto de vista tan conservador, sino ya un poquito abierto, pero sí privilegiando a veces lo que nos enseñaron en nuestra cultura, sin decir que sea bueno o malo, solamente conservando esta parte, ¿no? Y Anayeli, aprovechando que tienes ahorita el micrófono, si te pidieran formular tú una definición acerca de la violencia de género para que las mujeres de la comunidad lo pudieran entender, ¿cómo la definirías en tus palabras? Sí, sería en palabras cotidianas una acción, un reflejo. A veces identificamos más la violencia física, pero también a veces las palabras nos hieren y nos ofenden y nos quedamos en nuestro pensamiento se queda esa palabra que nos hirió. Eso es parte de la violencia, porque yo no estoy cómoda, porque no me parece, por ejemplo, a veces en nuestras comunidades hay comportamientos y palabras que cargamos. Es decir, a veces esa connotación de, eres como tu familia. Y yo de mi familia digo cosas, o sea, esa persona de mi familia o mi pareja de mi familia dice cosas negativas. Entonces, esa palabra me hiere porque entonces me tienes en esa etiqueta. Eh, desde esas acciones, de esas palabras cotidianas podemos pensar que la violencia solamente, no solamente es los golpes, también está lo que me hiere, la pertenencia, los celos, esa es la pertenencia de que creo que yo soy, él es dueño de mí. Nuestras comunidades están cambiando, estas charlas han tenido efecto. Yo inicié siendo promotora y en comunidad, entonces yo a veces me sentía como de estas personas que son de edad más grande, amas de casa, señoras, y que me escuchaban y yo les decía, ustedes van a pensar, ¿y esta chamaquita qué me va a decir?
y ya entonces empezaba yo para romper como esta barrera. Creo que debe ser un diálogo de aprendizaje, ambos, desde la edad vivida que tienen, desde lo que nosotras podemos compartir, desde a lo mejor esta enseñanza académica, ¿no? Claro, sin creer que lo que ustedes conocen como identidad, como cosmovisión y como parte de su cultura sea menor. A mí me parece que podemos, más allá de conceptualizar, ejemplificar lo que a veces puede ser violencia. Pues muchísimas gracias por tu opinión, Enrique. Varias instancias. La Cartilla de Derechos de las Mujeres es un cuaderno donde viene explicado cuáles son los derechos que tenemos nosotras como mujeres. Esto lo está repartiendo la Secretaría de las Mujeres a nivel nacional, pues de la Secretaría de Mujeres de México. Y bueno, aquí la Secretaría de las Mujeres del Estado de Baja California también está compartiendo este material. Nos compartieron a nosotros como Secretaría de Inclusión Social material para que nosotros cuando vayamos a comunidad también podamos entregar este material. Y bueno, te comento que todas las instancias estamos trabajando de manera coordinada, las 3 órdenes de gobierno, con el fin de hacer acciones encaminadas a erradicar la violencia en contra de las mujeres. ¿De qué manera? Pues previniendo la violencia, ¿no? Lo que te comentaba hace rato, que a veces tenemos la violencia muy normalizada, entonces lo que hacemos en comunidad es hablar de estos tipos de violencia, de las modalidades en donde podemos vivir la violencia, y las mujeres empiezan a identificarlo, ¿no? A reconocer algo que se veía normal, como los clásicos, ¿no? Les decía, es que antes decían, ay, es que si no me cela, no me quiere, ¿no? El clásico, ¿no? Entonces, eso de los celos es violencia, es parte de una violencia psicológica de tener el control sobre otra persona. Tenemos estos Cartilla de Derechos de las Mujeres, que igual por ahí si llegan a esa comunidad, trae un contenido muy padre. El derecho a ser libre y ser feliz, el derecho a vivir en familia, en paz y con bienestar, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derechos comunitarios también, derecho a la identidad y a tener autonomía, derecho a la cultura, derecho a la libre expresión y al libre tránsito, acceso y derecho también a la justicia, derecho a la participación política, los derechos digitales, derechos de las niñas y de los adolescentes, derecho a un trabajo digno y un salario igualitario y derecho a una vida libre de violencias. El contenido de este librito, y en cada capítulo pues nos explica en qué consiste cada uno de los derechos que les acabo de comentar. Y bueno, es importante mencionar lo que se estará compartiendo en su comunidad. Si no le han dado un cuadernito, en algún momento van a llegar y le van a entregar una cartilla de derechos de las mujeres. Y creo que también se puede descargar de manera el PDF, ¿no? En internet. Está de manera digital también. Pueden descargarlo si teclean allá Cartilla de Derechos de las Mujeres. Vamos a ir un corte rápido de nuestra radio y vamos a regresar después del corte con una cápsula. A revisar el teléfono, limitar en las amistades. Ya estamos ahí normalizando la violencia, ¿sí? Estas son ciertas formas de violencia que van escalando, que la sociedad incluso tolera estas conductas y se crea este ambiente donde no puede frenar la violencia. ¿Por qué? Porque lo estamos normalizando y lo vemos como algo de, esto es normal, o sea, eso pasa en donde sea, pero pues ahí hay un peligro, ¿no? Los machismos y los roles de géneros rígidos, ideas de que los hombres deben de mandar y las mujeres deben obedecer, estas fomentan relaciones desiguales. Cuando una mujer decide terminar una relación, por ejemplo, y dice, no, pues ya no quiero estar ahí, hay una ruptura de ese control que puede detonar en una reacción violenta. En este caso hay casos donde a veces terminan la relación y la persona no soporta, entonces de repente es donde se da también los feminicidios, ¿no? De si no es conmigo, no es con nadie. Entonces ahí ellos se sienten amenazados o amenazada la autoridad que se tiene, ¿no? Las creencias posesivas también, como frases como eres mía, eres mío, sin mí no eres nada, si no eres para mí, no serás para nadie. Esas reflejan una visión en la que la mujer es vista como propiedad y no como una persona.
y esta visión posesiva es uno de los disparadores de feminicidio, ¿no? El control. Por supuesto, y esto no tiene que ver un poco con la edad, o sea, puede ser que pensamos, esto es en las relaciones adultas, pero como No. vimos en el caso del Rosario, estaban menores de edad involucrados como víctima y victimario. Entonces, no es solamente de que un adulto pueda cometer un acto de feminicidio, sino que también puede presentarse en edades más jóvenes. ¿Tú qué opinas, Anayeli? Que se sigue perpetuando en nuestras comunidades. Yo creo que considero que el conmemorar y estar presentes, ya sea desde los espacios institucionales, desde los espacios de organizaciones civiles o desde la ciudadanía, ejemplo, la marcha que viene este 25. A veces consideramos que ocupamos ser invitados, pero de verdad la marcha y ese día es para nosotras, ¿no? Para alzar la voz y para mencionar que la violencia no puede seguir. Recordar que San Quintín tiene la alerta de género con énfasis, San Quintín y Tijuana, por esta alza a la violencia. Me parece que debemos ese día unirnos, unirnos para esta marcha y para mostrar esa fuerza, ¿no? Sobre todo esa sororidad y fuerza que tenemos las mujeres de San Quintín en nuestras comunidades sigue estando presente, es algo que duele. Y que todos acompañamos, todas y todos acompañamos cuando sucede, acompañamos desde esa empatía, porque es doloroso ver cuando hay un feminicidio o cuando es una mujer muy joven, el caso que fue muy eh, doloroso para San Quintín, el reciente, era una niña, ¿no? Entonces, por eso debemos de seguir conmemorándolo, hablarlo, visibilizarlo, porque es algo que sigue presente. Así es, muchísimas gracias. Y Lorena, ¿cómo podemos hacer acciones para evitar el feminicidio y por qué debemos de seguir conmemorando este 25N? Parte de ello es esta acción a la que nos acabas de invitar, a este espacio de diálogo, de reflexión, en donde las mujeres y hombres y la comunidad que nos está escuchando, pues también está reflexionando junto con nosotras. Comentar que la violencia contra las mujeres no es un tema muy lejano, es una realidad que vivimos aquí en San Quintín, que atraviesa familias, comunidades y vidas enteras. Por eso cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, un acto también de responsabilidad y de humanidad, porque estamos compartiendo, estamos identificando la violencia y estamos también diciendo que no están solas. Hay que marcar al 911, tenemos un centro de justicia para mujeres que tiene asesoría legal, acompañamiento legal, atención psicológica, pero no nada más el centro de justicia de mujeres, también tenemos un instituto municipal de las mujeres aquí en San Quintín, en el ayuntamiento, tenemos a una secretaría de inclusión social del estado de Baja California que también atiende esos temas, tenemos a la Secretaría de Mujeres del estado de Baja California, tenemos, o sea, todavía a Casa de la Mujer Indígena, que como mencionaba al principio, es una asociación civil que ha apoyado mucho y ha dejado una huella muy grande aquí en San Quintín. Y bueno, cuando conmemoramos este día, también estamos poniendo en el centro lo que a veces se intenta callar, que ninguna forma de violencia es aceptable, que ninguna mujer debe de vivir con miedo y que ninguna historia de dolor debe repetirse. Reconocemos también a las sobrevivientes, a quienes han encontrado fuerza en medio de la adversidad y honramos la memoria de quienes ya no están a causa de la violencia feminicida. Tenemos aquí varios casos de mujeres que han perdido la vida por esta violencia extrema que es el feminicidio. Y la violencia contra las mujeres, pues como les comentaba, no surge de la nada, se sostiene en ideas, en costumbres y prácticas que han normalizado el control y la desigualdad a través de los estereotipos de género también. Cambiar esa realidad también requiere que como sociedad nos involucremos, que eduquemos en igualdad, que escuchemos sin juzgar, que acompañemos sin señalar y que actuemos sin demora cuando una mujer pide ayuda, esa pronta ayuda, ¿no? Aquí hay algo muy importante que cuando voy a comunidad les comento, ¿no?
cuando hablamos del ciclo de la violencia y les digo, yo sé que ustedes a lo mejor han conocido a alguien que ha vivido violencia y de repente es fácil decir, ay, es que a ella le gusta estar en esa situación. Entonces, las invito a no juzgar porque no sabemos qué procesos internos esté viviendo esa mujer, no juzgar por qué no puede salir de la violencia. Hay muchos factores también y uno de ellos es el psicológico, que es uno de los más importantes, y el económico, ¿no? Que de repente no pueden salir del ciclo de violencia, ¿por qué? Porque dicen, ¿y cómo le voy a hacer para sacar adelante a mis hijos? Entonces, esa parte de aprender a no juzgar a quienes viven una situación de violencia y buscar maneras de cómo ayudar. El 25N también es un día que nos invita a mirar el papel de las instituciones y a exigir que funcionen todas con perspectiva de género, ¿sí? O sea, que estamos haciendo también como instituciones, que tratemos, que trabajemos con la sensibilidad y con empatía y con firmeza, ¿no? Para erradicar este problema social que tenemos. Y más que conmemorar una fecha, pues renovamos un compromiso, esta parte por parte personal también, de manera personal, el compromiso es personal, de construir también entornos seguros, de educar con perspectiva, esta parte es muy importante. Y pues ese compromiso comienza en casa, desde que educamos a nuestros hijos, empezar a educar en igualdad. Yo creo que desde ahí empezamos y estamos incidiendo para que esta violencia pues deje de continuar, ¿no? Así es, muchísimas gracias, licenciada